Nuestra próxima expositora es la doctora Rocío Muñoz, doctora en Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, médico radióloga, Hospital Regional Universitario Cabral Ibáez, fellow en Imágenes e Intervencionismo de Mama, Instituto del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México, máster en Mastología Clínica Aplicada y en el tratamiento del cáncer mamario. Actualmente labora en Diagnosis Santiago y Oncocer. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Muñoz. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es distorsión arquitectural o distorsión de la arquitectura mamaria. Tenemos que la distorsión de la arquitectura mamaria es la tercera presentación mamográfica más común de cáncer no palpable y es la anomalía más comúnmente no diagnosticada en la mamografía convencional o 2D. Siendo entonces causa de falsos negativos y constituyendo de un 12 a 45% de cánceres desapercibidos. El ACR ha definido en el BIRATS, que es nuestra Biblia, pues como una apariencia en el cual la arquitectura normal de la mama está alterada por una masa no visible. Esto incluye especulaciones que se irradia desde un punto, también como retracción focal o distorsión del borde del parénquima. Debemos siempre, cuando vemos una distorsión de la arquitectura mamaria, correlacionar con el historial clínico. La causa más frecuente de una distorsión de arquitectura mamaria es una cirugía previa, ya sea por una enfermedad benigna o una enfermedad maligna. Si no hay historial de cirugía o de trauma, debe de ser sospechoso, considerarse sospechoso y debemos excluir si hay malignidad asociada. La distorsión de la arquitectura mamaria asociada a cambios postquirúrgicos, vamos a ver que tenemos pérdida de los planos anatómicos, tenemos el signo de la tienda de campaña, que no es más que el techo de la tienda por la retracción de los tejidos circundantes. Y cuando tenemos distorsión por cambios postquirúrgicos podemos ayudarnos de lo que son las proyecciones adicionales que la vamos a ver más adelante, como son cono de compresión, proyecciones rotadas y proyecciones laterales. El ultrasonido también nos va a ayudar a identificar la asociación de la distorsión con nódulo y también nos va a ayudar en la guía de biopsias. La resonancia pues nos ayuda a cuando esta distorsión de la arquitectura es vista en una sola proyección por mamografía o es muy sutil. También nos ayuda la resonancia cuando no tenemos una traducción sonográfica de la distorsión. La distorsión ya entonces sin cirugías, esta nos debe siempre alertar. Algunas veces tenemos distorsiones vistas en una sola proyección, donde vamos a utilizar, como les dije anteriormente, los conos de compresión o ya la tomosíntesis como tecnología más avanzada. ¿Cómo puede presentarse entonces la distorsión de la arquitectura mamaria? Puede representarse como una retracción focal del tejido mamario, puede presentar rectificación del tejido a lo largo del borde de la grasa y el parénquima, y en ocasiones puede asociarse a masas sutiles, asimetrías y algunas calcificaciones. El objetivo de identificar una distorsión de la arquitectura siempre va a ser descartar o identificar que hayan tumores malignos asociados. Las causas benignas siempre pueden manifestarse con una apariencia similar a la de malignidad, pero es necesario siempre conocer qué puede ser benigno, qué puede ser maligno. Y dentro de las causas asociadas a distorsión de la arquitectura de tipo benigna, tenemos la más frecuente, que es la fibrosis mamaria. También están las lesiones esclerosantes, cicatriz radial y la hiperplasia ductal atípica. Ya dentro de las causas malignas, el más frecuente es el carcinoma ductal invasivo, un 2 a 10%. Tenemos también el carcinoma lobular invasivo, el carcinoma ductal in situ, que puede esta distorsión también asociarse a microcalcificaciones lineales o pleomórficas. Entonces, para distinguir benigno de maligno, pues tenemos la cicatriz radial, que es la forma más frecuente, como podemos ver, distorsiones de la arquitectura de origen benigno, y las debemos de diferenciar, tienen sus características en relación al cáncer. Las cicatrices radiales presentan espículas radiales largas y delgadas, algunas veces aplanadas, mientras que en el cáncer podemos ver que son cortas, de base amplia o mal definidas.
En la cicatriz radial podemos ver que su zona central es radiolucente, eso es muy importante, mientras que en el cáncer podemos tener un centro denso, homogéneo. Aunque, claro, imagínense, todo lo que hacemos mama siempre andamos en la dudita, porque hay cánceres que pueden presentar atrapamiento de grasa y tener el centro entonces radiolucente. La cicatriz radial, pues nos podemos ayudar aquí de lo que son las proyecciones mamográficas. Y también vamos a ver en la cicatriz radial que tienen una textura suave, sin o poca retracción cutánea, mientras que el cáncer puede presentar retracción cutánea. Estos son unos ejemplos muy bonitos donde podemos ver estas diferentes lesiones de distorsión de la arquitectura mamaria con diferentes orígenes. Por ejemplo, esta de carcinoma ductal in situ, vemos que su centro es denso, la distorsión de la arquitectura mamaria tiene un centro denso con finas espículas, mientras que una lesión radiada, una cicatriz radial de origen benigno, pues tiene un centro radiolucente. Y la fibrosis, como les dije, que es una de las causas de distorsión de la arquitectura mamaria de origen benigno, como también puede provocar distorsión de la arquitectura mamaria. Y está aquí abajo es su traducción por anatomía patológica. ¿Qué estudios tenemos para valorar la distorsión de la arquitectura mamaria? Básicamente mi tema era hablar de lo que nos agregaba de valor la tomosíntesis, pero como nos dijo la doctora Zoraida ayer, no todos estamos en una burbuja maravillosa que tenemos todos los recursos. Muchos de nosotros no tenemos tomosíntesis, pero sí tenemos un buen ultrasonido, una buena mamografía y muchas veces tenemos resonancia magnética. Por eso no podemos dejar pasar por alto la distorsión de la arquitectura y su valoración por los otros métodos. El ultrasonido, su uso en la distorsión, pues es un papel bastante importante, ya que la distorsión de la arquitectura mamaria, que es obvia por mamografía, puede ir directamente a un ultrasonido para confirmar su localización, su caracterización y para guiarnos la biopsia. Algunas veces es más fácil la biopsia algunas veces no, es más fácil la biopsia por ultrasonido que por el mamógrafo. En caso de una distorsión de origen maligno, el ultrasonido puede representarse como áreas de retracción en los ligamentos de Cooper o como una masa hipoecoica sobre el tejido circundante de márgenes irregulares y de diferenciados, espiculados o angulares, como en este caso de este ultrasonido, donde vemos esta lesión hipoecoica con una sombra acústica posterior y unos márgenes mal definidos con respuesta al Doppler color. Si es muy sutil la distorsión de la arquitectura, esto es sumamente importante. Debemos de ponerle un marcador sobre la piel donde se ve la lesión por mamografía o donde el cuadrante que lo identificamos en la mamografía y así llevarla al sonógrafo para poder identificarla mejor la lesión. Así, si no podemos nosotros mismos hacer la sonografía, pues le ponemos indicación un ultrasonido intencionado. Eso es importante también para que ya el sonografista que va a hacer el estudio pues sepa que queremos evaluar esa área en específico. Tenemos este caso de una mamografía en sus proyecciones convencionales, unas mamas bastante densas, ¿verdad? Un ACRC, donde tenemos una discreta distorsión de la arquitectura mamaria visto en la proyección oblicuo-mediolateral y ya a los cortes por tomosíntesis podemos ver cómo esta área se define mejor hacia el cuadrante inferior de la mama izquierda. Su traducción sonográfica, cuando lo llevamos al sonógrafo, pues podemos ver esta imagen de bastante irregular, con un contenido ecomixto y sombra acústica posterior, y podemos ver también la retracción del tejido circundante. Este caso también es muy bonito, donde podemos ver en la mamografía convencional un área de distorsión. Ya los cortes por tomosíntesis podemos ver cómo esa área se define un poco mejor sus márgenes. Le colocamos un marcador sobre la piel donde estaba la lesión y la llevamos al ultrasonido. Podemos ver la traducción sonográfica de la distorsión arquitectural y guiamos la biopsia por sonografía. El uso del Doppler color también es bastante orientador, donde vemos que las lesiones con vaso penetrante corresponden aproximadamente a un 86% de lesiones malignas. Aquí podemos ver varios casos de distorsión de la arquitectura mamaria,
con diferentes características, su traducción sonográfica y la ayuda que nos da el Doppler Color adicional para caracterizar estas lesiones. La mamografía para distorsión de la arquitectura mamaria. La mamografía podemos ver que las distorsiones son usualmente isodensas al tejido glandular circundante, no prendieron el aire, y puede ser muy difícil algunas veces reconocerla en una mamografía convencional. La mayoría de las distorsiones viene diagnosticada por mamografía, dada por una cicatriz posoperatoria o por un tejido glandular superpuesto. Cuando ya podemos identificar por el historial clínico de la paciente que es por una cicatriz, pues no necesitamos muchas veces estudios más adicionales, podemos categorizarla en BRAF 2. Entonces, como les dije, las proyecciones adicionales que podemos utilizar, en las que nos podemos apoyar para definir estas áreas de distorsión, tenemos el cono de compresión focal, que nos ayuda a identificar el centro, si es radiolucente o radiopaco. Las proyecciones laterales también nos da el plano exacto donde están localizadas nuestras lesiones y si la distorsión de la arquitectura mamaria está asociada o no a lesiones nodulares. Ya la proyección rotada o rolón nos identifica la distorsión de la arquitectura mamaria si es dada por superposición del tejido mamario. Ese es muy importante. Aquí tenemos este caso donde tenemos una proyección craneocaudal derecha, una mama también densa, donde podemos ver una sutil distorsión de la arquitectura mamaria hacia el área del cuadrante externo. Ya al cono de compresión podemos definir un centro radiolucente, algunas espículas y microcalcificaciones asociadas a la distorsión de la arquitectura. Este es otro caso, también unas mamas densas, donde podemos ver un área de distorsión arquitectural que lo vemos al lado de una lesión, una calcificación en popcorn, pero al cono de compresión focal podemos definir estos márgenes y es una distorsión de la arquitectura sospechosa de malignidad. Los falsos negativos encontrados en la mamografía van a depender de múltiples factores, ya por la edad de la paciente, la densidad mamaria, el tipo de tumor y los errores propios de la interpretación de los hallazgos. La distorsión de la arquitectura puede pasar desapercibida en el 46% de los casos por mamografía, donde la mayoría de estas lesiones que se pasan desapercibidas son por tumores, lesiones menores de 1 centímetro y también por la alta densidad que puede tener el tejido mamario. En la mamografía convencional, de un 12 a 45% de los cánceres omitidos son por distorsiones. ¿Qué más distorsionado que esta imagen, a pesar de ser tan bonita? Porque ahí está nuestra familia ahora mismo y nosotros, pues aquí. Entonces hablemos de tomosíntesis. Gracias, el aire. La tomosíntesis nos ayuda a reducir el ruido estructurado que limita la mamografía, facilitando la identificación de los hallazgos de la distorsión arquitectural. El 73% de la distorsión arquitectural son visualizadas por la tomosíntesis, muy diferente a la diapositiva anterior, donde el 46% puede pasar desapercibida, ¿verdad? La distorsión de la arquitectura se ve con más claridad, incluso aquellas ocultas en la mamografía convencional. Es más sensible y más específica en todas las densidades mamarias. Aquí podemos ver este ejemplo donde tenemos una proyección oblicua de una mamografía convencional, donde vemos cómo el tejido se dispersa, se le quita esa superposición a nivel de los cuadrantes superiores cuando la llevamos a la tomosíntesis. Entonces, la distorsión por tomosíntesis puede valorarse mejor en una sola proyección, una sola vista, y puede ser aparente solamente en escasos cortes. Algunas veces 2 o 3 cortes podemos ahí caracterizar nuestra distorsión. Es importante que si tenemos tomosíntesis, también hacer una mamografía convencional, es decir, es el mismo equipo, es el mismo tiempo que se utiliza. Podemos hacer una mamografía convencional y luego hacer los cortes por tomosíntesis. Eso nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad de la prueba hasta en un 15%. A menudo demuestra la tomosíntesis que la distorsión arquitectural sospechosa es por tejido superpuesto, como la diapositiva anterior, la imagen anterior,
y diagnostica la verdadera distorsión que requiere biopsia, evitando así llamar a la paciente, necesita algo más, vamos a hacerle un ultrasonido. Con la tomosíntesis, junto con mamografía, pues podemos hacer un mejor diagnóstico. Evita o elimina las proyecciones adicionales de cono de compresión, de rolón, de lateral, y también disminuye los falsos positivos. Importante la tomosíntesis puede identificar una distorsión de la arquitectura mamaria, pero no podemos por tomosíntesis decir concretamente si es una lesión benigna o maligna. Ya eso ahí lo vamos a definir con nuestra biopsia. Aquí tenemos proyecciones convencionales de mamografía en sus dos proyecciones, donde vemos una simetría focal hacia el cuadrante superior externo. Cuando la llevamos a la tomosíntesis podemos ver cómo la tomosíntesis dispersa el tejido mamario y podemos identificar que es tejido mamario superpuesto sin otras lesiones adicionales agregadas. Entonces, la tomosíntesis también, otros de sus valores es que estudia las simetrías, definen de una forma más precisa los bordes, los márgenes, el tamaño de los nódulos, y también nos va a ayudar a clasificar de una forma más exacta el BI-RADS que vamos a dar a la conclusión de nuestro reporte. Este es otro caso también muy bonito de unas mamas densa heterogénea que no nos gustan para nada, donde podemos ver múltiples lesiones nodulares con unos márgenes imprecisos o poco definidos. Cuando la llevamos a la tomosíntesis, vemos cómo se dispersa ese tejido mamario de la paciente y cómo estos nódulos se les definen mejor sus bordes. Ya estas lesiones nodulares correspondían a lesiones quísticas con BI-RADS 2. En el estudio de cáncer de mama, la tomosíntesis también es bastante importante. Se ha demostrado que tiene un nivel superior sobre la mamografía convencional en el estudio del volumen tumoral, la extensión de la lesión y en la detección de lesiones adicionales, permitiendo así un estadiaje más preciso, más exacto. Ya la tomosíntesis en distorsión de la arquitectura mamaria con microcalcificaciones nos ayuda también a poder estudiar su distribución, distinguir si son vasculares o si son microcalcificaciones dentro de los nódulos. Nos permite también localizar de una forma más precisa esas microcalcificaciones a la hora de nosotros realizar las biopsias. Como en este caso, donde tenemos unas proyecciones del seno izquierdo, oblicuo medio lateral y cráneo caudal. Esta paciente estaba en una categoría BI-RADS 3 por unas microcalcificaciones puntiformes agrupaditas. Cuando la llevamos a la tomosíntesis, estas microcalcificaciones tenían una localización a nivel cutáneo y pasó la paciente a un BI-RADS 2. Este estudio, que fue la base para yo realizar esta exponencia, fue realizado expuesto en el 2016 en la revista Radiographics, donde se estudiaron una totalidad de 73 distorsiones de la arquitectura mamaria visualizadas por tomosíntesis. De esas 73 distorsiones arquitecturales, se reportaron unas 21% que eran distorsiones de origen maligno y un 53% de origen benigno. Y estos fueron uno de los casos que ellos estudiaron en ese estudio, donde vieron una mamografía convencional sin unos hallazgos muy relevantes, pero cuando la llevaron a la tomosíntesis a nivel retroareolar, identificaron un área muy sutil de distorsión de la arquitectura y vieron ya a la compresión y a la amplificación con el equipo de tomosíntesis cómo esta distorsión tenía unos márgenes espiculados sospechosos de malignidad. Este otro caso, donde esta paciente venía por un seguimiento, en su mamografía previa no tenía ningún hallazgo relevante, mientras que cuando se hizo su control presentaba un área de distorsión hacia el cuadrante externo de la mama izquierda. Se llevó a tomosíntesis, donde pudimos definir más el área de distorsión y su traducción sonográfica de la misma, también sospechosa de malignidad por esos bordes irregulares. Entonces, cuando tenemos una distorsión de la arquitectura mamaria y la tomosíntesis, ¿qué conducta vamos a tener? ¿Qué conducta vamos a tomar? ¿Vamos a necesitar proyecciones adicionales o no? Necesitamos realmente un ultrasonido porque, como ya saben, los médicos nos indican la tomosíntesis y eso es la bola mágica.
tenemos que leerlo todo y saberlo todo, pero no es así. Tenemos que la distorsión de la arquitectura que se ve en mamografía 2D y en tomosíntesis sí puede ir a ultrasonido, sin proyecciones ya mamográficas adicionales. Podemos llevar al ultrasonido porque eso nos va a ayudar a nosotros a estar más confiados de que es realmente lo que estamos viendo. Si se ve en la tomosíntesis y en una sola proyección, también podemos hacer proyecciones adicionales de compresión focal con la tomosíntesis, que podemos también agregarla dentro del estudio de tomosíntesis. El ultrasonido debe de ser dirigido cuidadosamente, como le dije anteriormente, con un marcador sobre la piel, y esto nos ayuda a determinar los hallazgos sospechosos. La resonancia magnética también tiene un papel dentro de la distorsión de la arquitectura, pero no tenemos un protocolo estándar para estudiarla. El realce que se puede identificar con el contraste en la resonancia aumenta la confianza diagnóstica de una lesión verdadera y puede también proveernos de la guía para tomar biopsia. Ya ahí es un poco más difícil, no todo el mundo tampoco tiene las guías para hacer biopsia por resonancia, es un poco mucho más complejo. El valor predictor negativo de la resonancia es elevado, ya que muchas veces estas lesiones pueden resultar de un origen benigno, y también porque la resonancia puede ser negativa porque no excluye la biopsia. Es decir, si tenemos una mamografía o una tomosíntesis con una distorsión sugerente de malignidad, aunque la resonancia esté con características benignas, con el contraste, como quiera tenemos que tomar la biopsia porque ya tenemos una sospecha por los estudios previos. El manejo de la distorsión de la arquitectura, tenemos este cuadro también que fue del estudio anterior, donde tenemos que si vemos una distorsión de la arquitectura visualizada por tomosíntesis con una paciente con historia positiva de biopsia, pues la categorizamos BIRAS 2. Si no tiene historia de biopsia o cirugías previas, podemos pasar al ultrasonido y guiar, si vemos una lesión sospechosa, la biopsia por el ultrasonido. Si no tiene ningún hallazgo sospechoso, podemos darle un seguimiento a corto plazo a la paciente, o ya podemos guiar llevar la resonancia. Si en la resonancia tenemos hallazgos positivos, podemos hacer la biopsia guiada por resonancia, que es un poco más compleja. Y si tenemos un hallazgo negativo por resonancia magnética, como le dije anterior, le damos un seguimiento a corto plazo o la llevamos nuevamente a la modalidad donde pudimos observar la distorsión de la arquitectura anterior. Estos son un casito que me tocó en este maravilloso mes de octubre que pasamos, donde podemos ver, estos son ya sin mamografía, esto es tomosíntesis, pero esta paciente hacia el cuadrante inferior de la mama izquierda presenta una ligera distorsión de la arquitectura mamaria. Abrimos los cortes por tomosíntesis y podemos definir mejor estos márgenes, un poquito aquí irregulares, con finas espículas. Esta es la proyección craneocaudal de ella, donde podemos también ver el área de distorsión, cómo va haciéndose radiada la lesión. Este otro caso también es de tomosíntesis, donde básicamente la vemos así, decimos, bueno, no hay nada significativo, pero al abrir los cortes de tomosíntesis podemos ver esta área de distorsión arquitectural y cómo va formando finas espículas también en el cuadrante superior interno. Aquí el cuadrante interno, podemos ver la lesión también, cómo va esta distorsión formando sus espículas. Para concluir, en cuanto a la distorsión de la arquitectura mamaria, la visualización de las distorsiones por ultrasonido es alta, nos ayuda a confirmar, caracterizar y guiar por este método las biopsias. La resonancia magnética es muy útil en casos de discordancia radiohistológica. No existen características imaginológicas inequívocas de benignidad o malignidad en las distorsiones arquitecturales. Por eso es indispensable realizar biopsia y estudiarlas histológicamente. La tomosíntesis hace que la distorsión de la arquitectura sutil sea más evidente y nos ayuda a revelar las que pueden ocultarse en la mamografía convencional. El valor predictor positivo de la biopsia en la distorsión vista por tomosíntesis es bastante elevado
y aumenta el diagnóstico de las lesiones esclerosantes y otros hallazgos benignos. Se ven superadas por el aumento en la detección de cáncer en comparación con la mamografía. Muchas gracias.